No sé exactamente cuándo dejé de creer que los niños no inventan cosas. Fue gradual. Una frase aquí, un dibujo allá, una noche en que entré a un cuarto y vi algo que todavía no sé cómo explicar. No ocurrió de golpe, fue acumulándose poco a poco, como el agua que sube despacio y cuando te das cuenta ya te llega al cuello. Mi hija tenía una amiga imaginaria. Eso no me preocupó nunca, hasta que empezó a tenerle miedo. No le temía a la oscuridad, no le temía a los monstruos debajo de la cama, le temía exactamente a ella, a su amiga, a algo que decía que antes era diferente y que ahora no lo era. El error más grande que cometí fue creer que si le ponía nombre a algo, ese algo se volvía menos amenazante. Y en realidad me equivoqué. Esta noche les voy a compartir 5 historias, todas distintas, todas reales, según quien las vivieron, todas conectadas por un mismo hilo. Niños que ven lo que nosotros ya no podemos ver o quizás hemos aprendido a ignorar. Si hay niños escuchando cerca de ti, este es el momento de pausar, porque lo que viene no es cuento. Fue en el invierno de 2009 en Monterrey. Llevaba 3 meses separada cuando encontré el departamento. Planta baja, Colonia Obispado. Una zona vieja con árboles altos y calles que de noche se quedaban completamente solas. Era más barato de lo que debería haber sido. El casero me dijo que el edificio tenía más de 50 años y que había sufrido inundaciones en años anteriores, que los pisos de madera tenían mancha que nunca habían podido quitarse del todo. Lo tomé de todas formas. Tenía a Emilia, mi hija de 3 años, y necesitaba un lugar esa misma semana. Emilia había tenido una amiga imaginaria desde antes. Se llamaba Clara. Parecía cuando jugaba sola, cuando mi suegra la cuidaba, cuando se aburría en los trayectos largos en el coche. Nunca me pareció extraño. Los niños de esa edad inventan compañía. Eso es lo que hacen. Lo que no esperaba era lo que pasó la primera semana en el departamento nuevo. Emilia dejó de dormir. No lloraba, no pedía que me quedara con ella. Solo se quedaba en la cama en completa oscuridad, con los ojos abiertos, mirando hacia la esquina del cuarto donde el techo se unía con la pared. Una noche, entre las 3 de la mañana, porque algo me despertó, no sé qué, ningún sonido en particular, solo esa sensación de que algo estaba mal, y la encontré en esa posición, sentada mirando hacia la pared. Le pregunté qué veía. Tardó en contestar, y cuando lo hizo, no volteó hacia mí. Clara, pero no es Clara. Sentí algo muy frío que no tenía que ver con la temperatura del cuarto. Le pregunté qué quería decir. Tiene su cara, pero no es su cara. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la silla junto a su cama hasta que amaneció, mirando la misma esquina que miraba ella sin saber absolutamente nada. Durante las semanas siguientes, Emilia empezó a cambiar su comportamiento de manera pequeña pero constante. Dejó de llevar sus juguetes al cuarto, dejó de pedir que le apagara la luz. Al contrario, me rogaba que le dejara encendida toda la noche, algo que nunca me había pedido antes. Un martes por la tarde le di un papel y crayones y le pedí que me dibujara a Clara, que me dibujara como se ve ahora. Emilia tomó el crayón negro, dibujó una figura pequeña, sin detalles en el cuerpo, sin ropa, sin cabello, solo la silueta. Luego tomó el crayón rojo. Lo que hizo con él me quitó el sueño durante semanas. No pintó la cara de rojo, pintó los ojos, 2 puntos rojos, grandes, desproporcionados por la cara que había dibujado, y debajo de los ojos nada, sin boca, sin nariz,
Solo esos 2 puntos rojos en el centro de la cara en blanco. ¿Así tiene los ojos ahora?, le pregunté. Asintió. ¿Y la boca? Ella me miró. En realidad no tiene. Una semana después decidí enfrentar la situación de la única manera que se me ocurrió. Entré sola al cuarto de Emilia cuando ella estaba dormida en mi cama. Me paré en el centro del cuarto mirando hacia la esquina del techo. Hablé en voz alta. Le dije que sabía que estaba ahí, que dejara a mi hija en paz y que se fuera. Silencio total. Luego, desde adentro de las paredes, o eso fue lo que me pareció escuchar, aunque juro que pudo haber sido la madera vieja, el frío o cualquier cosa, escuché un crujido largo y lento, como si algo muy pesado se estuviera recargando sobre el muro. Salí del cuarto, cerré la puerta. 2 meses después, en una revisión de rutina del edificio, encontraron daños severos en la cimentación. Había hongos negros dentro de las paredes de varios departamentos. El nuestro era uno de ellos. Nos pidieron desalojar en 48 horas. Nos fuimos a casa de mi mamá mientras se encontraba otro lugar. Emilia no volvió a hablar de Clara. No, una sola vez, como si al cruzar la puerta de ese departamento por última vez hubiera dejado algo adentro que no necesitaba llevar consigo. Nunca volví a pasar por esa calle, nunca quise saber qué pasó con ese edificio. Pero a veces, cuando Emilia duerme, ya tiene 17 años, me asomo a ver si sus ojos están cerrados, solo para estar segura. Rentamos esa casa en Guadalajara en verano del 2014. Era en una colonia americana, una de esas zonas donde todavía quedan casonas de los años 40 con techos altos, ventanas enormes y jardines que huelen a humedad y a tierra mojada. La nuestra tenía un pasillo central que cruzaba toda la planta baja, era como una columna vertebral. Sala en el extremo, recámaras en el otro, y en el centro una oscuridad que la luz del techo nunca terminaba de limpiar del todo. Mi hija Renata tenía 5 años cuando nos mudamos allí. Era una niña muy tranquila, dormía en un tirón, no le tenía miedo a nada, nunca había tenido amigos imaginarios ni pesadillas. Era la clase de niña que hace que los padres se crean muy buenos padres. Todo cambió en octubre, cuando un apagón dejó la colonia sin luz durante casi 2 días. La primera noche sin electricidad la pasamos en velas. Renata durmió bien, la segunda noche también, pero cuando la luz volvió, algo había cambiado en esa casa, o en realidad en ella. Nunca supe bien en cuál de los dos. 3 días después del apagón, a la 1:30 de la mañana, escuché una voz. No lloraba, no llamaba, solo hablaba, en ese tono bajito y constante de quien tiene una conversación muy tranquila. Me levanté y caminé por el pasillo hacia su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Me detuve antes de llegar. Desde el corredor escuchaba su voz con claridad. Preguntas, pausas y más preguntas, como cuando dos personas hablan y uno atento escucha antes de responder, pero solo había una voz. Me asomé. Renata estaba sentada en el borde de su cama, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, mirando hacia la puerta, hacia mí, aunque yo estaba en la oscuridad del pasillo y ella no podía verme. O eso creí. Le pregunté que con quién hablaba. Con la señora. Le pregunté que qué señora, la que vivía aquí, la que vivía antes aquí. La diferencia entre los dos tiempos verbales, vive y vivía, me golpeó de una manera que no supe procesar en ese momento.
La metí a la cama, me acosté junto a ella hasta que amaneció. Esto se repitió durante semanas, siempre entre la 1 y las 3 de la mañana, siempre la misma conversación en voz baja. Una noche la escuché reír, una risa pequeña y cómplice, como cuando alguien te cuenta un secreto divertido. Una tarde, en la mesa, sin que nadie le preguntara nada, Renata dijo: «La señora está enojada porque movimos sus cosas». Le preguntamos que cuáles cosas. Señaló hacia el pasillo, hacia nada en particular, las suyas, las que estaban ahí antes de que llegáramos nosotros. Mi esposo investigó el historial de la casa, habló con los vecinos de al frente, una pareja de adultos mayores que llevaba décadas en esta colonia. Nos dijeron que en esa casa había vivido una mujer sola durante 30 años, que había muerto hace tiempo, que era muy apegada a sus cosas, a su orden y a su rutina, que no le gustaban las visitas. Era buena persona, dijo la vecina, pero muy de casa, muy de su casa. Decidimos ignorarlo. Una coincidencia. Los vecinos hablan, los niños escuchan, hasta la noche en que vi la sombra. Me desperté pasada la medianoche. Escuché a Renata. Me levanté, caminé por el pasillo. Ella estaba sentada en el suelo, justo afuera de su cuarto como otras veces, hablando bajito. La luz de la calle entraba por la ventana del fondo y proyectaba sombras largas sobre las paredes del corredor. Vi la sombra de Renata, pequeña, sentada inclinada hacia adelante, y vi otra sombra junto a la suya, alta, de pie, con una forma que no correspondía a ningún mueble y a ninguna lámpara, a ninguna cosa que hubiera en ese pasillo. Una figura de pie frente a mi hija de 5 años, en total oscuridad, a las 2 de la mañana. Di un paso, la sombra desapareció por completo. Renata levantó la vista hacia mí con total calma. «Ya se fue», dijo, como si supiera exactamente que yo la había visto. Meses después, la chica que cuidaba a Renata algunas noches llegó a la puerta antes de que pudiéramos saludarla. Nos preguntó con voz muy controlada si a nuestra hija le pasaba algo de noche. Le dijimos que a veces hablaba dormida. La chica asintió muy despacio. Nos dijo que esa noche había escuchado la voz de Renata desde el pasillo, que ella se levantó, que la encontró sentada en el suelo hablando sola, que junto a ella había visto una figura alta y de pie, que cuando caminó hacia Renata la figura no estaba, que era la única adulta en la casa esa noche. Nos mudamos 3 meses después. Le dijimos al arrendador que necesitábamos un lugar más grande. Renata, al salir de esa casa por última vez, se detuvo en el pasillo un momento, levantó la mano, la movió despacio de un lado al otro, como despidiéndose. Vivíamos en Puebla cuando esto empezó. Era 2003. Mi hija Valentina tenía 4 años y dibujaba todo el tiempo, en papel, en servilletas, en las márgenes de los recibos del súper. Era una de esas niñas para las que el mundo entero, esa es una hoja en blanco. Lo que me llamó la atención no fue que dibujara casas, todos los niños dibujan casas, sino que siempre era la misma, con exactamente los mismos detalles. La puerta al centro, ligeramente más ancha que alta. A la izquierda, una ventana con una grieta diagonal en el vidrio, como un rayo congelado. Debajo de esa ventana, 3 flores con pétalos redondos. A la derecha, un árbol de tronco corto y 2 ramas que subían asimétricas, más alta a la derecha que la izquierda, siempre igual, con la misma mano durante años. Le preguntamos varias veces qué era esa casa. Decía la casa de antes. Cuando le preguntábamos antes de qué, se encogía los hombros y seguía dibujando.
A los 7 años los dibujos se volvieron más precisos, pero la casa era la misma. A los 9 empezó a agregarle detalles, una mancha oscura en el muro exterior, junto a la ventana rota, tejas de colores distintos en el techo, como si algunas hubieran sido cambiadas en diferentes épocas, un número de fachada que nunca estaba bien definido, pero que siempre parecía que era el mismo. Cuando Valentina tenía 12 años, nos mudamos a León, Guanajuato, por el trabajo de mi esposo, y 3 semanas después de instalarnos, caminando por un mercado de pulgas un domingo en la mañana, mi esposo se detuvo frente al puesto de fotografías antiguas. Me llamó. Era una fotografía en blanco y negro, tamaño postal, sin fecha ni inscripción. Una casa, la misma mancha en el muro, las tejas disparejas, el número parcialmente visible, la ventana rota con la grieta diagonal, las 3 flores, el árbol asimétrico. Compramos la fotografía por 10 pesos. El vendedor no sabía nada de ella. Dijo que le llegó en una caja con otras cosas de una vecindad que había desalojado años atrás en el centro histórico de León. Esa noche, en esa casa, pusimos la fotografía sobre la mesa y llamamos a Valentina. Ella la miró durante 10 segundos. Luego nos miró a nosotros. ¿Y por qué la tienen?, preguntó, no con miedo, con algo más parecido a incomodidad. Le preguntamos si reconocía la casa. Dijo sí, siempre la reconocí. Le preguntamos cómo. Se quedó callada un momento largo y nos dijo, no sé explicarlo. Desde chica sentía que alguien quería que yo supiera cómo era por fuera, como si fuera importante para alguien que la recordara. Intentamos localizar la vecindad. Nunca encontramos la dirección exacta. El vendedor nunca pudo darnos más información. La fotografía lleva años en una caja en el cuarto de Valentina. Ella no dibujó esa casa ni una sola vez después de esa tarde, como si ya hubiera cumplido con lo que le habían pedido. Esto me pasó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en invierno del 2007. Mi esposo consiguió un trabajo en la ONG que cooperaba en la región y nos fuimos 3 meses sin pensarlo demasiado. Nuestra hija Sofía tenía 5 años y medio y para ella todo era una aventura. El frío inesperado de las noches, el olor a copal que entraba por las ventanas, las calles empedradas que retumban distinto bajo sus zapatos. Rentamos una casa en el barrio de Mexicanos, en las afueras del centro. Era una casa larga y angosta, construida contra el cerro, con varios niveles que bajaban como escalones hacia un patio trasero donde crecía un árbol de níspero tan viejo que sus raíces habían levantado las losas del suelo. Los dueños, una familia que vivía en Tuxtla, nos dijeron que la casa tenía más de 100 años y que había pertenecido a varias generaciones de la misma familia antes de que ellos la heredaran y decidieran rentarla. Nos dijeron también, casi de pasada, que era una casa muy viva. En ese momento no entendí qué querían decir. Lo entendí después. Sofía comenzó a hablar con Andrés a las 2 semanas de llegar. Nos dijo que era un niño que vivía en el patio, que jugaba con ellas cerca del níspero, que conocía todos los rincones de la casa, cada escalón, cada puerta, cada lugar donde el suelo sonaba diferente al pisarlo. Sofía siempre había sido imaginativa y además acababa de cambiar de ciudad, de escuela, de todo. Tener un amigo invisible en ese contexto nos pareció completamente lógico, pero con las semanas fuimos notando cosas. Andrés nunca hablaba. Sofía decía que se comunicaba con señas, con gestos, con miradas.
Hace así, nos mostraba y movía los dedos de una manera muy particular que no reconocíamos. Así dice que sí y así dice que ven. Cuando le preguntamos por qué no hablaba, Sofía frunció el ceño, como si la pregunta fuera absurda, porque aquí no se puede. No quiso o no supo explicar qué quería decir con eso. También empezamos a notar que Sofía dejó de jugar en ciertas partes de la casa. El nivel más bajo, el que daba directo al patio trasero, tenía un cuarto pequeño con una sola ventana que daba hacia el cerro. Era oscuro, incluso en el día. Lo usábamos para guardar maletas y cajas. Sofía, que al principio bajaba sin problema, dejó de hacerlo de un día para otro. Cuando le pregunté por qué, respondió sin dudar: ese cuarto es de Andrés. Dice que no entremos. Le pregunté si Andrés le había dicho eso. No me lo dijo, me lo mostró. No pregunté más. Un martes en que Sofía estaba en la escuela y mi esposo en el trabajo, estaba yo sola en la cocina cuando escuché un golpe seco que venía del nivel inferior. Bajé. Todas las cajas que habíamos apilado contra la pared estaban en el suelo, dispersas, como si alguien las hubiera empujado desde adentro hacia afuera, no en desorden, no caídas, una sobre otra, como cuando algo se derrumba. Estas estaban dispersas, como si hubieran sido movidas una por una. Las ventanas estaban cerradas, no había viento, no había nadie más en la casa. Subí sin recoger nada y no volví a bajar sola a ese nivel inferior. Esa noche, cenando, Sofía miró hacia las escaleras que bajaban al patio y dijo, sin que nadie le preguntara: Andrés dice que no le gustó que movieran sus cosas. Mi esposo y yo nos miramos sobre la mesa. ¿Y cuáles cosas? Le pregunté. Las cajas. Dice que las habían puesto encima de algo que es suyo. En marzo viajamos a Osaka por 10 días, una boda familiar. La casa se quedó sola y cerrada con llave. Cuando volvimos, la puerta del cuarto del nivel inferior estaba abierta. No la habíamos dejado así. Entré con una lámpara, el suelo de tierra apisonada. Ese cuarto nunca tuvo otro tipo de piso. Tenía marcas, líneas trazadas con algo delgado, un palo, un dedo, algo que había removido la tierra con precisión. No eran garabatos, eran formas deliberadas, ángulos rectos, líneas paralelas, lo que parecía el contorno de habitaciones de niveles de una estructura. Era un plano, la casa, vista desde arriba, con todos sus niveles, el patio, el árbol, las escaleras. Estas estaban trazadas con una precisión que una persona adulta habría tardado en hacer. Llamé a la dueña esa misma tarde. Era una mujer mayor, hija de quien había heredado la propiedad antes que ella. Vino al día siguiente desde Tuxtla. Entró al cuarto, miró el suelo con la lámpara y no dijo nada durante un largo tiempo. Le pregunté si sabía qué era. Un plano, dijo. ¿De la casa? De cómo era antes de que le añadieran los niveles de arriba. Le conté de Andrés, el niño que no hablaba, del cuarto que decía que era suyo. La mujer no se sorprendió. Se sentó en el borde de una caja y puso las manos sobre las rodillas. Me dijo que su abuela le había contado que en esa casa, a principios del siglo pasado, vivió una familia con varios hijos. El menor era un niño que no hablaba, nunca había hablado. Los médicos de la época no sabían explicarlo. Era, según le contaban, un niño muy quieto, muy observador, que conocía cada centímetro de la casa y que pasaba horas en el patio dibujando en la tierra. Murió en esta casa, en ese cuarto, de una fiebre que le duró durante 3 días. Le pregunté cómo se llamaba. La mujer me miró. Andrés, siempre le decían Andrés el Mudo.
Rompimos el contrato el mes siguiente. Le dijimos al esposo que habíamos conseguido un trabajo en otro estado, que teníamos que irnos antes. No discutió demasiado. Tuve la impresión, aunque nunca se lo dije a nadie, que él también estaba aliviado. El último día, mientras cargábamos las últimas cajas al coche, Sofía se detuvo en el patio frente al níspero. Se quedó mirando hacia las raíces que se levantaban en el suelo. Tenía las manos a los lados y la cabeza ligeramente inclinada, como cuando escucha algo. Le dije que era hora de irnos. Entonces ella miró hacia el árbol, sonrió y hizo una mueca de las que ella sabía. Ya en la carretera, cuando San Cristóbal se perdía detrás de las montañas, me dijo algo desde el asiento trasero, con una voz completamente tranquila. Andrés dice que está bien, que ya está acostumbrado. Le pregunté acostumbrado a qué, a que todos se vayan. Hizo una pausa corta, pero que los niños siempre regresen, que siempre llega uno nuevo. Aceleré, no encendí la radio, no dije nada durante el resto del camino. ¿Y tú crees que los amigos imaginarios existen o solo son fantasmas que llegan a perturbar nuestra paz? Y quiero que comenten si en algún momento ustedes han sentido una vibra extraña en sus casas, si han visto algún niño sonriendo en la oscuridad y que no haya absolutamente nada. Así que espero sus comentarios y que esta noche nada los esté mirando desde la oscuridad. Esto fue Susurros del Más Allá. Hasta la próxima.